bienvenidos a todos los que se están conectando actualmente en nuestro Facebook Live de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Guatemalteca. Es un gusto, un honor para nosotros hoy viernes 10 de julio estar transmitiendo en vivo aquí con nuestro gran amigo y un personaje que realmente es digno de admiración por toda su capacidad, por toda su trayectoria, por todo lo que ha hecho en la vida, nada más que Julio Zelaya. Julio Zelaya es un personaje guatemalteco que inclusive ha recorrido gran parte de América Latina y otros países también, hablando de varios temas. Pero creo que en el que él sobresale y su experiencia se enmarca hacia ese punto es que ha enseñado a cientos, me atrevo a decir a miles de gerentes lo que es la visión corporativa. Y el día de hoy, precisamente, vamos a hablar de ello también. Julio Zelaya nos va a ilustrar, nos va a dar ideas, nos va a acompañar el lapso de un buen tiempo acá para contarnos qué es lo que como pymes, como pequeños y medianos empresarios debemos hacer. Porque recuerden que la visión de Guatemala, el desafío en Guatemala es que cada empresa se mantenga en constante crecimiento, que pase de ser una pequeñita a ser una pequeña, de ser una pequeña a ser una mediana, y de ser una mediana, pues a convertirse en macro, si es de eso se trata el mundo. Así que, bienvenido, mi estimado amigo, doctor Julio Zelaya, ¿cómo estás? Mil gracias, Axel. Pues muy contento de compartir con la audiencia algunas de las reflexiones que hemos ido aprendiendo y gracias por la generosa introducción. Yo creo que lo que más creo poder aportar es las veces que he quebrado negocios, creo que esas me han enseñado más que cualquiera de las cosas que haya podido hacer, así que me he dedicado a estudiar el tema en gran medida para que no me volviera a pasar. Así que me dará mucho gusto poder compartir algunas ideas, buenas prácticas y cosas que he estado recopilando a lo largo de mi vida, mi investigación y mi trabajo, y ojalá poder edificar a todos los empresarios que hoy nos están viendo. Muchas gracias, Julio. Pues te damos las gracias por haber aceptado esta invitación y estoy seguro que será una charla enriquecedora para todos los empresarios, para todos los emprendedores que nos están mirando a través de Facebook Live y otras redes sociales también. Así que, Julio, desde tu percepción muy propia, ¿cuál debería de ser las características de una persona que está en los negocios hoy por hoy, bajo las condiciones que estamos, debería de tener? ¿Qué características debería de buscar cada emprendedor, cada empresario hoy, donde estamos, para ser exitosos? Pero yo te diría, voy a hablar de algunas competencias que creo que tendría que tener cada una de estas personas. Lo primero, me gusta decir que tenemos que estar informados. Una persona que tenga la capacidad de informarse de cuáles son las tendencias, cuál es la información que pueda servir para enriquecer cualquier negocio, el estar informados. Dos, una capacidad de formar equipo. ¿Qué significa formar equipo? Poder atraer a las personas correctas a tu emprendimiento. Y no necesariamente me refiero a colaboradores o a empleados dentro de la empresa, que esa es una variable, pero buenos asesores, buenos colegas a las que les pueda preguntar y que sean mis mentores. Entonces, la capacidad de formar equipo. Tres, te diría que la adaptabilidad. Estamos en una época en donde cambiaron todas las premisas y por lo tanto la adaptabilidad es fundamental. Y la última, la agilidad o la velocidad. Porque podemos tener un buen equipo, podemos tener una información muy clara, podemos tener la disposición a cambiar, pero si no tenemos la velocidad de ponerlo en la práctica,
ahí perdimos todo. Y creo que el nombre del juego en el tiempo en que estamos viviendo es velocidad. Quien se logra adaptar más rápidamente, quien logra identificar cómo servir mejor a sus clientes y sobre todo cómo sobrevivir. Porque este es un año donde no hay organización que no esté en modo de sobrevivencia. Esa es la realidad. Podríamos pensar que hay empresas gigantes que igual están en la misma situación. Lo que me gusta decir es que el tamaño de la empresa lo que nos da es más tiempo o menos tiempo. Pero todos estamos en una crisis muy importante y por lo tanto la ejecución veloz es el nombre del juego. Mira que 4 puntos excelentísimos que Julio nos pone en la perspectiva ahora. Porque aquí es donde nos obliga a todos los empresarios a tener que recurrir a la investigación, a la búsqueda, porque eso es lo que nos va a hacer actualizarnos. Sí. Si no hay información, pues no sabemos qué tenemos. Y yo creo que ese es uno de los factores principales, el estar siempre buscando la información. Fíjate, Julio, aquí alguien decía hace unas semanas, los pequeños y medianos empresarios son lanchas, las macroempresas son buques. Y la importancia es que el pequeño y mediano empresario sepa adaptarse para poder girar su lancha hacia el destino más correcto, más adecuado. Pero ahora, eres guatemalteco. Como guatemalteco que tú eres, ¿cuáles deberían de ser esos paradigmas? Deberíamos de pensar si los tenemos, romperlos para poder entrar a estos 4 puntos que tú nos das. Porque el problema es que algunos empresarios pueden decir, mira, yo sé todo, 25 años, 30 años haciendo negocio, o sea, ¿esto qué? Podría decir, mira, en Guatemala tú sabes que es un punto muy clave de todo mundo decir qué difícil es trabajar con la gente, en Guatemala no hay mano de obra calificada, en Guatemala, o sea, estamos acostumbrados a ver la perspectiva negativa, a ver esa mancha en la pintura. ¿Qué paradigmas miras tú como empresarios deberíamos de analizar si existen y romperlos? Bueno, yo te diría que hay varios. El primero, yo creo que es muy humano. No es necesariamente de Guatemala, sino lo bueno es enemigo de lo grande. Ese es el primero. Entonces, el empresario que cree saberlo todo, a veces tiene una buena empresa, pero podría tener una excelente empresa. Recuerdo en una ocasión, un fundador de una empresa me cita en el penthouse de su edificio y me lleva hasta arriba y me dice, mira, tú quieres que trabajemos juntos, ¿verdad? ¿Ves aquel edificio? Es mío. ¿Ves aquel otro? Es mío. Este edificio en donde estamos, todo mío. Y este año me voy a ganar $300 millones de utilidad. ¿Qué has hecho tú? Y yo le digo, bueno, eso no lo he visto nunca en la vida, pero asesoro a alguien que está en tu misma industria que se ganó 10 veces lo que tú te ganaste. Me llama la atención porque estás ganando tan poco. Y la persona me dice, mira, eres un desgraciado. Pero quiero decirte que a veces pensamos que estamos bien, pero podríamos estar mejor. Y creo que la carrera del buen empresario es una carrera de tener la humildad de siempre aprender. Y creo que esa disposición de tener una mentalidad de aprendizaje y de crecimiento es una actitud de vida, porque nos damos cuenta que hoy muchas empresas que eran grandes a lo mejor dejaron de existir. Hay muchas organizaciones grandes que están dejando de existir. Y tenemos que tener esa humildad de ver que todo puede cambiar en un segundo. Así que ese es el primero. Segundo, aquí sí ya me voy a ir a Guatemala. Los guatemaltecos somos geniales como trabajadores, como creativos, pero vemos que tenemos muchas veces una falta de visión en grande. A mí si algo me frustra es cuando alguien me dice, mira, yo quiero tener un negocito, la visión pequeña. Cuando digo, ¿por qué no lo piensas en grande? Ejecutas en pequeño, pero piensas en grande, sueñas en grande. Ese es el primero. Lo segundo, creo que hay una poca visión de excelencia.
Y me llamaba la atención, por ejemplo, una persona que me dijo, mire Julio, pero me sorprendió que usted vino puntual. Yo decía, no puede ser posible que cumplir con algo sea una ventaja competitiva. Te puedes imaginar, vino puntual. Yo decía, Dios mío, ¿cómo va a ser una ventaja competitiva que cumplas con lo mínimo que se espera? Pero eso es bueno, porque la persona que tiene una visión de excelencia destaca. Y esa visión de excelencia, si tú la vinculas a una visión de grandeza, eso hace que tú vayas a trabajar en esa misma dimensión. Y creo que hay otra variable importante, esta lo demuestran diversos estudios culturales que tenemos en Guatemala, es que tenemos una tendencia a ser individualistas. Y digo tendencia porque en momentos de crisis tú has visto que nos hemos unido mucho los guatemaltecos, pero hay una tendencia a ser más individualista. Esa tendencia hace que yo ponga malos comentarios en las redes sociales, que no apoye a otros empresarios, pero esa es una visión que podría cambiar. Si tú ves, hay países en donde le hacen estatua a los empresarios. Acá en Guatemala decimos, somos una cultura violenta, pero le hacemos estatuas a los personajes violentos. No tenemos una estatua a un empresario. Y al único pensador que tenemos una estatua, que es Miguel Ángel Asturias, le robaron las partes de la estatua y permaneció igual. Vemos que era una estatua que tenía unas hojas, fueron robadas y nunca cambiaron. Pero analicemos la pregunta. ¿Qué es bien visto en Guatemala? ¿Emprendedor o empresario? Si yo digo emprendedor, esa es una buena visión, buenísimo. Pero digo empresario, esos son los opresores. ¿Quién dice eso? En cualquier caso, hay buenos empresarios y hay malos empresarios, pero ¿cuál vamos a ser nosotros? Así que lo resumiría en esa forma. Creo que lo bueno es enemigo de lo grande, una visión de grandeza versus pensar en pequeño, una visión de excelencia y de trabajo, de hacer las cosas bien hechas. Y por último, un pensamiento más de redes, de colectivismo, de ayudarnos, que creo que en épocas de cambio es fundamental. Excelente, realmente has tocado varios puntos acá. Lo primero, lo bueno es enemigo de lo grande. Creo que, no sé qué piensas tú, pero pongo esta observación. Creo que esto parte de la forma en cómo hemos sido educados socialmente. Lo que tú mencionas, pues la tendencia de nosotros, de hecho no solo Guatemala, sino América Latina, venimos de una tendencia socialista y el socialismo pues siempre ha enmarcado lo que tú mencionas al empresariado como un opresor, como lo peor de la sociedad. En una ocasión yo le decía a una persona, echemos pues a la punta a todos los empresarios. A un político le decía, cerremos las empresas, cerremos Pollo Campero, cerremos las avícolas, cerremos Coca-Cola, cerremos todas las empresas, los bancos, todo. Y dice, fíjate, un político, dice, pero eso sería lo ideal. Digo, pues ahora vámonos a una realidad. ¿Qué haríamos con los casi 3 millones de empleados que el mundo empresarial en Guatemala genera? No dice, a eso está el Estado. Entonces, lamentablemente, en Guatemala, y debo decirlo, tenemos muchos políticos que la miseria es su mejor negocio. Entonces, ahora mi pregunta en este punto, yo te aseguro que si vamos con todos y le preguntamos, ¿qué te parece esta frase? Lo bueno es enemigo de lo grande. Todo el mundo va a decir, bonita la frase, chilera, me encantó. Pero ahora, ¿cómo la podemos vivir desde una propia postura que quiero crecer, pero mi subconsciente, mi manera de pensar es mi primer enemigo? ¿Cómo hacemos eso, Julio? ¿Cómo le hacemos para que primero para darnos cuenta? Primero veamos el argumento que decías de cómo empezó nuestra sociedad. En efecto, si nosotros vemos la diferencia entre un país como Costa Rica versus Triángulo Norte de Nicaragua, Salvador y Guatemala, Honduras, Salvador y Guatemala en el Triángulo Norte versus un Costa Rica, vemos un país mucho más
próspero en diversas variables y una sociedad más igualitaria. Y la variable se dio, me serviste ahora con lo que acabas de hacer, por la industria del café. Porque la industria del café, la diferencia entre Triángulo Norte versus Costa Rica fue que la estructura de la sociedad fue hecha como empresarios. Tuvieron propiedad privada de la tierra desde el inicio. Y por lo tanto en Costa Rica empezó mucho más igual porque tenían propiedad privada y podían cultivar su propia tierra. Así que en efecto tenemos algunos temas históricos en donde somos diferentes. Acá éramos más trabajadores para alguien más que invertía dentro de la tierra que en otros países también cercanos a nosotros. Pero vemos que el empresarialismo y la propiedad privada es fundamental para que haya un desarrollo económico. Ahora bien, ¿cómo hacer para cambiar? Buscar otros horizontes. Y te voy a poner un ejemplo de alguien que admiro muchísimo, Marcos Andrés Santil. Marcos Andrés Santil es un emprendedor tecnológico que ya trascendió las fronteras, ya vendió su empresa, ya la volvió una multinacional, impacto global de decenas de personas, miles de clientes. Pero cuando yo le preguntaba, él me decía, yo nací en un lugar en donde había 100% de pobreza extrema y 100% de analfabetismo. Tenía todo para decir, no, pero acá no se puede. Pero cambió de visión y en efecto le sirvió mucho ver la visión de Estados Unidos. Acá el consejo que yo le daría a todo empresario es lo que en una ocasión dijo el presidente de IBM. Y dijo, si tú quieres ser una gran empresa, hoy que eres pequeño, actúa como si ya lo fueras. Lo estás viendo ahora en las redes sociales, que las personas que están empezando negocios a veces hacen unos productos de pésima calidad. Dicen, no, pero es que somos pequeños, somos emprendedores. Esa no es excusa para hacer las cosas mediocres, sino que la excelencia es lo que te lleva a la grandeza, porque viene la recurrencia de las compras. Y me gusta decir, todo negocio que ahora es grande, en algún momento empezó siendo pequeño. Mira, por ejemplo, el caso de Café Barista, que ya fue vendida 2 veces la empresa a 2 grupos transnacionales, pero empezó con una visión de excelencia, que si tú le hablas a Walter Gelbke, que es el fundador, Walter decía, él te podía enseñar su servilleta y decía, yo quiero fundar un lugar que sea un lugar extraordinario para hacer negocios, con el mejor café de Guatemala y un lugar donde te sientas atendido y que te sientas bien. Y el día en que venga Starbucks, ese día voy a tener por lo menos 22 tiendas. Y ojo, en la época en la que él escribía en esa servilleta su visión, no existía Starbucks en el país y, por cierto, no pagábamos 40 o 50 quetzales por una taza de café. No había eso en nuestra industria. Así que era ver hacia adelante. Pero yo le preguntaba a él, ¿cómo hiciste para romper todos los paradigmas del momento? Bueno, porque mi visión era de otro nivel, de otro mundo. Viajaba, conversaba con personas, iba a congresos, leía, estaba vinculado a personas que me ampliaban mi visión. Me gusta decir siempre que las personas de las que te rodeas son las que van a ser las que determinen tu futuro. Si tú miras alrededor de tu círculo y la gente no te inspira, tú no tienes un círculo, sino que tienes una jaula. Y ese es el gran problema. Yo busco estar con empresarios que me enseñan múltiples cosas y donde yo necesito aprender, porque me gusta retarme a pensar lo que hoy estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor. Incluso en el mundo digital, que me ha tocado aprender de repente todo lo referente al mundo digital. No me estoy comparando contra los que están igual que yo, me estoy comparando contra los mejores del tema. Y siempre he pensado que si tú aprendes de los mejores, te vas a forzar a cambiar ese chip de una mentalidad más pequeña, que ese es el reto de toda nación, tener una mentalidad de grandeza. Fíjate que me haces recordar a Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel Cornejo siempre decía, la excelencia no es del negocio, la excelencia es de las personas. Totalmente. Cuando tú te haces excelente, buscas siempre que las cosas vayan de lo mejor a lo mejor. O sea, vas a buscar siempre la prosperidad,
vas a buscar siempre el crecimiento, la expansión, porque la excelencia hace que tu naturaleza sea esa. Nunca vas a estar tranquilo, contento, conforme donde estás, sino siempre vas a tener más. Pero aquí hay un paradigma que me gustaría preguntarte a ti. ¿Qué piensas del paradigma en Guatemala? Justificamos el conformismo porque vemos la ambición como algo malo. Eso estoy de acuerdo. Por algo es que en nuestra narrativa cultural hablamos de la olla de cangrejos y que si a alguien le va bien, pero te voy a decir por qué es. Es porque hay pocos casos que conocemos exitosos. Eso se combate popularizando más las cosas buenas. ¿Y qué pasa? Que si tú ves en Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a conocer muchas personas, cientos, miles de casos de éxito en cualquier industria, porque se habla de eso, se populariza, se sacan casos. Lo que estamos haciendo ahora, creo que eso es lo fundamental. Incluso nuestro testimonial de hoy, que va a inspirar a muchas personas y decir, no lo conocía a él, y es alguien joven que ha salido adelante. Y cuando ustedes escuchen nuestro caso de éxito que vendrá después de mí, así que no se vayan a desconectar, van a ver que de eso se trata, de conocer personas comunes y corrientes, pero que están trascendiendo. Y creo que eso es algo que tenemos que hacer como país, exaltar más lo bueno, decir cómo hizo esta persona y estudiar su éxito. Me gusta decir que tenemos que hacer autopsias de éxito, preguntarle a las personas, mira, ¿por qué llegaste a eso? La semana pasada tenía una conversación en mis redes con Emilio Méndez y con Mircini Moliviatis, que yo decía, en el mundo de los restaurantes o de la moda, pocos han triunfado. Bueno, estudiémoslos a ellos. ¿Por qué han triunfado en ese contexto? Y te vas a dar cuenta que la receta es muy común. Las personas que triunfan les apasiona lo que hacen, perfeccionan eso que les apasiona. Es decir, tienen tres grandes roles. Son visionarios, son gerentes y son técnicos. En toda pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, hay tres roles: visionario, gerente y técnico. A veces tenemos al gran soñador, pero que no se ha preparado para ser gerente. A veces tenemos el soñador que es un buen gerente, pero no tiene el experto técnico para crecer su negocio. Y nos deberíamos hacer esa pregunta: ¿cómo está mi emprendimiento? Y si tengo esos tres roles ejemplificados, si soy un buen gerente o si puedo conseguir un buen gerente para que esté en mi organización. Porque te puedo decir, la tasa de fracaso de los primeros emprendimientos se debe en gran medida a falta de controles, a flujo de efectivo, a mal pago de impuestos, a temas legales, a reprocesos porque no sabes manejar costos, un rol gerencial. A veces es porque no tienes ventas recurrentes o flujo de efectivo, un tema de estrategia, el rol del visionario. Pero luego, la variable que tú decías, nos falta el talento clave para hacer las cosas, el rol del técnico. Porque yo puedo recibir un curso extraordinario para ser un buen panadero, el rol del técnico, pero no necesariamente un panadero hace un empresario de panadería. Requiero de visión y de gerencia aparte de mi rol como técnico. Así que si tú ves, todo se resume a lo que estamos haciendo hoy. Y Camipyme yo creo que está contribuyendo en algo fundamental, en educar y además presentar a personas como tu servidor, que somos personas que hemos aprendido en la práctica. Yo lo he estudiado, pero también como empresario me di cuenta lo que significaba mi título del INCAE cuando saqué mi MBA. Yo decía, cuando quebré mi primera empresa, soy más bruto que antes. No me sirvió de nada el título, porque en la práctica nos damos cuenta que habían cosas que no te habían enseñado. Totalmente. Quiero mencionar a la audiencia que Julio Zelaya es autor, conferencista internacional, asesor de empresas transnacionales, empresario. Este hombre realmente es un ejemplo de éxito. Yo me Muchas recuerdo gracias. cuando
hiciste el proyecto La Fábrica de los Sueños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hiciste ese proyecto, pero quiero que hagamos un paréntesis. Quiero que me cuentes algo o que nos cuentes a todos acerca de tus libros. Tienes La Travesía del Emprendimiento y tienes La Travesía del Amor, ¿verdad? Sí, pues Eh, te cuento un poco. Tengo tres obras que en realidad han sido inspiradas por preguntas y grandes retos personales. La travesía del poder de emprender, que es de emprendimiento, se derivó de un gran fracaso empresarial que tuve. Yo iba a emprender y fundar una empresa en Estados Unidos, tenía todo el proyecto montado, con quien lo íbamos a hacer y demás, que es uno de mis mentores, y no me sale la visa empresarial, ya que había vendido mi empresa, había hecho ruedas de prensa, no me sale la visa. Y tuve que decirle, ¿saben qué? Ya no me voy a Estados Unidos y volver a empezar. Pero ese volver a empezar me dio una herramienta muy poderosa, que cuando tú lo pierdes todo, lo más poderoso es que todo es para arriba. Te quitas todas las ataduras que puedas tener. Y me recuerdo haber estudiado las empresas que escalaban, me fui a Silicon Valley a estudiar las empresas que más crecían y de ahí vino un método que también apliqué a mis propios emprendimientos futuros. Es decir, cómo emprendo, pero con gastos fijos más bajos, apalancándome de diversas iniciativas y cómo escalo rápidamente mis negocios. Así que ese es el primero. Pero el segundo vino como consecuencia el segundo y el tercero, te diría que están vinculados a un tema también profundamente personal. Yo era una persona workaholic, en donde definitivamente no tenía equilibrio entre mi vida personal y también el trabajo. Y debo reconocer que eso fue fundamental para este cambio. Yo me divorcio luego de casi 12 años de casado y para mí fue un cambio devastador, porque yo me hacía la pregunta de qué me sirve mi éxito si no es integral y si solo es en un área pero no en todas. Y me hacía la pregunta, muy bien, si esto me pasó a mí, ¿cómo hago para ayudar a otras personas que también son empresarios? Y me empecé a dar cuenta que en el círculo que me rodeaba de empresarios también muchos divorcios, muchos problemas con la paternidad. Y decía, bueno, ¿cómo puedo ayudar en ese respecto? Así que mi segundo libro, que se llama Catalyst, Gestión de Cambio y Transformación, habla en general de los cambios empresariales y cambios personales. Y el tercer libro al que haces alusión es La Travesía del Amor, pero era ¿cómo hacemos para tener relaciones humanas más sanas? Y cómo poder, si tú ves los tres libros, yo trato de combinar no solo mi experiencia personal, sino que también entrevisto a las mejores mentes del mundo. He viajado a conocer a las personas que más admiro en los temas, a entrevistar a otras personas, pero por otro lado, una investigación muy profunda, muy rigurosa, y trato de presentar en mis obras herramientas muy prácticas. Si tú me escuchas hablar, me gusta sintetizar las cosas en cosas prácticas. Así que son obras que buscan ayudar a las personas a tener una vida más integral en los negocios, en las relaciones y sobre todo en los cambios que estamos enfrentando. Sí, excelente. Pues invitamos a la audiencia, a todos esos empresarios, emprendedores, a que vayan y busquen estos libros. ¿Dónde los encuentran, Julio? ¿Dónde encuentran tus libros? En las principales librerías del país, también está en Amazon, que también está en temas digitales, y también a través de mis propias redes. También tenemos todos los sistemas digitales y de distribución hasta en casa para que lo puedan disfrutar. Excelente, o sea, eso es algo grandioso. Creo que tú al inicio mencionabas que un factor de cambio es la lectura. ¿Y qué más? Pues que también leer a autores nacionales, autores que tienen mucho que decir de su experiencia y ese aprendizaje que han traído o han obtenido en el proceso del camino, pues ahora nos hace a muchos pues ver y aprender y ahorrarnos un montón de situaciones, ¿verdad? Yo creo que Realmente, tú lo has resumido como el mejor beneficio. Creo que el aprender de otras personas
hace eco a lo que me enseñaba alguien que me decía, mira, hay 3 tipos de personas en la vida. Los que son sabios, y es que aprenden sin necesidad de haber cometido un error. De ahí vienen los inteligentes, que son las personas que aprenden de sus propios errores. Y el tercero, que no es ni uno ni el otro, ya te imaginas qué será. Porque ni aprende de sí mismo ni de los demás. Y por supuesto que yo decía, quiero estar entre los sabios, que no me pasen cosas que ya le han pasado a otros. Y eso en gran medida, si tú lees cualquiera de mis obras o me escuchas hablar, yo siempre hablo de lo que me ha pasado a mí, porque trato de decirle a mis amigos empresarios, mira, que no te pase lo que me pasó a mí, ahórrate todo este proceso. Incluso personas que han querido publicar sus libros, les he ayudado a cómo hacerlo para que no tiren los miles de dólares que yo tiré, porque mis primeros libros fueron un fracaso tan grande que hasta perdí una casa por publicar mi primer libro. Yo creía, no, me van a comprar millones de personas y no lo compraron, creo que ni mis papás. Así que, papá, mamá, si estás escuchando, pero fíjate que a veces solemos ser muy optimistas, pero puedes aprender de ese proceso. Y así que esos aprendizajes que yo ya pasé por ellos, qué valioso será. Aquí van a escuchar igual la historia de Stefan, que nos va a contar de sus propios aprendizajes, y qué interesante es aprender para no pasar por ese camino, sino que tu travesía sea mejor vivida. Excelente. Pues mira, vamos a mencionar algunos comentarios que tenemos en las redes. Aquí tienes muchos seguidores. Dice buenas noches, saludos y bendiciones, dice Mario Paz. Dice aquí, buenas noches, es un honor aprender de Julio. Tienes aquí buenos seguidores. Dice Muchas Juan gracias. Carlos, dice muy buenas noches, gracias por la invitación. Dice Edith Pineda, dice actitud de alumno. Salvador González, siempre en modo alumno. Edwin Alvarado dice, wow, es cierto, si hablas de ser emprendedor eres bien visto, pero si dices que eres empresario eres mal visto. O sea, ya cuando eres empresario te miran como el ogro, como el malo de la película. Y como el Thanos de los Avengers. Excelente ponencia, muchas gracias por compartir, dice Mercha Sáenz. Jorge Gudiel dice, excelente presentación, buenísimos conocimientos. Silvia dice, saludos a todos desde Cobán. Dice, buenas noches, saludos desde Baja Verapaz. Vamos con todo, Julio, dice, un buen refresh de parte de Julio. Claro que si disfrutas haciéndolo, no piensas que es trabajo, ¿verdad? Carlos Coyoy dice, excelente exposición, muchas gracias, Julio. Dice aquí, Edith Pineda dice, ese tema merece que se le dedique un espacio, las relaciones. Es algo grandioso, muy bien. Hugo Lara dice, excelente foro. Muy bien, volvemos al punto donde estábamos, Julio, pero quiero ahora introducir a Stefan para que se una a esta conversación y ahora vamos a ir enriqueciendo a nuestra audiencia con tu experiencia, tu conocimiento y con la experiencia y conocimiento de Stefan. Stefan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Axel. Muy bien, ¿tú qué tal? Aquí, mira, motivado, contento de tenerte con nosotros. Me han contado, te lo digo, me han contado, pero he estado siguiendo tu persona y pues la verdad es que eres un chico de 26 años de edad y que has hecho cosas impresionantes porque eres fundador ya de 13 empresas. Actualmente eres el conductor de Guatemprende. Es una plataforma que se dedica a apoyar emprendedores guatemaltecos y a dar a conocer sus historias. O sea, tú eres un chapín raro porque te gusta mencionar lo bueno, hablar lo bueno de la gente. ¿De dónde vienes? ¿Cómo logras estar donde estás ahora, Stefan? Gracias, Axel, y gracias también por el espacio. Para mí es un gusto estar con ustedes. El día de hoy, bueno, en esta noche les quería contar una historia del dónde vengo y espero realmente lo disfruten. El objetivo principal de esta historia es contarles que los sueños no se cumplen, los sueños se construyen. La historia empieza con un niño de
11 años viviendo a la orilla de un barranco. Este niño vivía ahí con sus 3 hermanos, su mamá y su papá, en una casa sin agua y sin luz, con pobreza extrema en algunos momentos. Y este niño se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar a un basurero. La verdad, el trabajo estaba bastante cerca, pero cuando tienes para el bus, cuando no tienes para el bus y hay que caminar, la distancia se puede hacer un poco larga. Este niño trabajando en el basurero, pues tuvo en una ocasión donde encuentra un pollo en descomposición y pues cuando ya tienes un par de días sin comer, no parecía tan mala idea, la verdad, comerlo. Trabajaba con mi papá en el basurero en ese tiempo y recuerdo que le dije, mira, encontré esta comida y lo partimos y lo comimos entre los dos. Fue horrible. Pero ahí empieza la historia en realidad. Ahí es donde todo empieza. Después de eso, como en muchos hogares de Guatemala, creo que las relaciones, como Julio bien decía, familiares pueden llegar a ser complicadas. Yo no tuve una buena relación con mi papá, en lo absoluto. Y a los 14 años me fui a mi casa. Tuve la dicha de encontrar refugio en la casa de una tía. Pero empecé a trabajar como conserje en los colegios donde estudiaba para poderme graduar. Pero como que algo me perseguía en realidad. Me gradué de bachiller y a los 18 años conseguí trabajo como maestro. A los 19 años me despidieron porque no tenía título de magisterio y la historia se repite. Y volví a vivir, solo que ahora de 19 años, en una casa sin agua, sin luz. Pues ahora no vivía con mis hermanos ni mis papás, pero vivía con mi tía y mi abuela. Y trabajando de maestro, tuve la bonita experiencia de aprender a hacer malabares para entretener a los niños de kinder y esas cosas. Y un día me encantó cuando Julio mencionaba lo de empezar a leer. Leer es crucial. Yo siempre he dicho que mucho de lo que me pasó fue por los libros que llegaron a mis manos. Y yo había leído mucho de Brian Tracy, el empresario. Y hay una frase de Brian Tracy que es clave, en donde él dice, si algo ha de cambiar, depende solo de mí. Y fue lo que pensé. Y al otro día decidí ir a malabarear a la calle. Recuerdo contarle la idea a mi abuela y no le pareció para nada. Se quedó llorando en la sala. Le dije que no era nada malo, que yo iba a ir a trabajar. Y fui al semáforo, al que está en la avenida Elena, en la esquina donde uno saca la tarjeta de pulmones. Pasé la primera vez y pues ningún truco, todo al suelo, las pelotas al suelo. Se pueden imaginar la vergüenza, el carro te pita y me hice a un lado para un carro y me dio un quetzal, que en ese tiempo un quetzal era un montón de dinero. Volví a pasar, esta noche regresé a mi casa y tenía 40 quetzales en la bolsa y le dije a mi tía, no te preocupes, yo voy a comprar la cena. Al día siguiente volví a ir, puntual. Entraba a las 9 de la mañana a mi semáforo, todos los días. Y recuerdo que pensaba, ok, esto nos va a dar para sobrevivir, pero yo no quiero esto para mi vida. Y había visto que muchos empresarios del extranjero habían puesto call centers en Guatemala, en donde te daba la oportunidad de tener un empleo si sabías inglés. Obviamente, pues, yo no sabía inglés. O sea, a duras penas había logrado estudiar, ¿verdad? Entonces, uno de mis mejores amigos vivía enfrente de mi casa. Él sí tenía agua y luz, pues, y él me regaló un smartphone. Y me lo cargaba todas las noches para yo oír música en el semáforo. Pero
venía pensando y le dije, mira, ¿y si me descargas unos videos para aprender inglés? Mi amigo me dijo, bueno, está bien, me descargó un par, me dio el teléfono, me levanté temprano como todos los días y me fui a trabajar a mi semáforo. Estaba en la calle que conecta la Atanasio con la Petapa. Y en lo que el semáforo está en verde, pues no puedes trabajar. Entonces me ponía yo en mi teléfono a ver videos de cómo aprender inglés. 2 meses después fui a hacer la entrevista a un call center y me contrataron. Wow. Era sumamente gracioso sentarme en un lugar a tomar llamadas después de haber estado bajo el sol, bajo la lluvia, malabareando para lograr conseguir para comer. Y en ese momento es el segundo gran cambio y dije, ok, sí se puede, o sea, solo es de ser constante, de no rendirse, de ponerse metas claras, específicas. Y a los 20 años decido poner mi primer emprendimiento. Mi mamá es indocumentada, mi mamá es nicaragüense, y conseguir trabajo sin DPI es complicado, incluso con DPI. Pero entonces dije, ok, si no existe la oportunidad, yo la creo. Y ahorré, compré una carreta de papas y la pusimos en la calle, pues. Cero plan de empresa, nada de eso, no había un business plan, no había nada. No proyección de ganancia, no proyección de gastos, nada. Era la primera vez que lo hacía y pusimos la carreta y pues terminó el primer mes y nos habíamos comido toda la ganancia, la verdad. No tuve para volver a abrir el segundo mes. Vendí la carreta. 2 años después, con un grupo de socios, formamos el Club de Inversiones Guatemala. Aprendimos a comprar acciones de empresas en internet y enseñábamos a venderlas. Y a los 22 años abrimos nuestras oficinas en Business Center, enfrente de Oakland Mall. El curso costaba $1,000 e inscribimos 22 personas el primer día. Yo la verdad, en ese momento recuerdo estar tomándome un café y decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esta vida? Pero, como decía Julio, ahí quebré mi primera empresa. No sabía qué hacer con tanto dinero en ese momento y fue mal invertido, mal utilizado. 4 o 5 meses después de la primera ganancia habíamos quebrado. La decepción del primer rompimiento empresarial duele y uno tiende a ver al vacío y decir, ¿qué rayos estoy haciendo? Pero no me rendí y fui por el segundo y abrí Psycho. Psycho es una tienda de ropa en línea. Me fui a dar a la cara otra vez porque no sabía cómo hacer una importación. Entonces, según yo, el correo de Guatemala funcionaba e invierto la primera vez y traigo 5,000 quetzales en producto de China y se queda atrapado 1 año en la aduana. Cuando voy al correo y me dicen, mire, aquí estamos trabajando el año pasado, y así como, sí pues, no me rendí, aprendí a usar un courier, invertí otra vez y abrí mi tienda. Y empecé a vender, empecé a probar. Cuando uno empieza, cualquier cosa le da miedo. Y hay una frase que repetimos entre mi grupo de amigos y es, si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Y después de Psycho fue donde probé todo. Aprendí a hacer una página web, aprendí de entregas, decidí armar la siguiente empresa que se llama La Casa del Árbol. Es una empresa dedicada a la creación de muebles personalizados. Y hoy por hoy me siento bien feliz de poder decir que mi mamá es la gerente general de la empresa y que gracias a esa empresa mis hermanos no van a tener que volver a vivir en una casa sin agua y sin luz. Hoy por hoy los puedo ver y están bien. Luego no lograba que Psycho arrancara o que llegara a los niveles de ganancia que yo quería. Y me metí a estudiar. Me leí un MBA. Me metí a estudiar emprendimiento en la San Pablo. Y me empecé a rodear de gente
emprendía, empresarios. Me junté con el gerente nacional de Saúl Méndez, con el dueño de un restaurante Nice, con proyecciones muy grandes de ganancia, y era como, ok. Y ahí me di cuenta que realmente cuando uno realmente es próspero, y no hablo solo del dinero, hablo de todo en realidad, de cuando te sientes próspero y feliz con tu vida, te alegras por el éxito del otro. Yo escucho a la gente que ha logrado obtener sus cosas y realmente me llena de alegría, y de ahí nace el cuarto proyecto, que es Guatemprende, en el que doy a conocer emprendimientos de otra gente. Tuve el gusto de conocer a Edwin ahí, lo entrevisté con su proyecto súper interesante, he tenido el gusto de platicar con muchos empresarios, y realmente para mí hoy estar acá y decirles que los sueños no se cumplen, se construyen todos los días, un poquito, cada día. Desesperante, horrible, yo lo recuerdo. Si a mí me hubieran dicho hace 10 años, un día vas a estar contando tu historia de cómo abriste empresas, yo hubiera dicho que era mentira. Hubiera dicho que no me lo creo. Ahora me levanto todos los días, estoy agradecido por lo que pasó, por la gente que apareció en el camino, por todos esos ángeles que me vinieron a ayudar, por todos esos libros definitivamente que fueron clave en mi formación. Y no lo olviden, si quieren cambiar algo, depende solo de uno y de lo que uno hace todos los días para lograrlo. Para mí, la verdad es un gusto. Eres increíble, mi hermano. O sea, la verdad, te escucho y vi tu historia, vi la película ahorita. Y la verdad es que mereces esa admiración. Y si estuviéramos en vivo, en presencia, yo te diría ahorita, ganarías una ovación de aplausos y aplausos, porque realmente lo que has logrado, en el tiempo que lo has logrado, ahí sí, como dice Julio, yo creo que eres un caso de autopsia, man. Estudiarte de cómo lo hiciste. La verdad es grandioso. Quiero compartir contigo lo que dicen en las redes las personas. Dice Mario Paz: felicitaciones, amigo, sos un gran testimonio de actitud, persistencia, perseverancia, constancia y valor. Dice: wow, qué historia tan maravillosa, el vivo ejemplo de quien quiere puede. Excelente, Estefan Ortiz, proud of you, bro, dice: el éxito se alcanza con base de los fracasos. Qué belleza de persona con objetivos propuestos, excelente testimonio. Eso de, si tienes miedo, pues de todas maneras hazlo, con miedo, pero hazlo. Dios te bendiga porque has bendecido a muchas personas. Inmobiliaria Curtidor te da un aplauso, mi hermano. Dice: gracias. Michelle Hernández dice: te amo. Dina Pérez: qué grande. Silvia dice: Estefano, te admiro. Wow. Yagli dice: gracias, hijo. Gracias, hermano, te amo, eres lo mejor. O sea, tienes gente, mi hermano. Y la verdad que has inyectado, te aseguro que ahorita en su comodidad de su casa, muchos ahorita se han propuesto y han dicho: wow, si Estefan pudo, ¿por qué yo no? O sea, la verdad es que mi admiración y mi felicitación. ¿Qué opinas? ¿Qué puedes decir al respecto, Julio, de este testimonio que tenemos el honor de escucharlo, de verlo, de vivirlo el día de hoy? Bueno, en principio, como les decía, sabía que Estefan nos iba a impactar con su testimonio, y te agradezco mucho por la generosidad de compartirlo, y sobre todo compartirlo con esa transparencia. Quiero ilustrar algunas cosas que me llamaron la atención. Él decía: me fui a parar en un semáforo a las 9 de la mañana todos los días. Es decir, nunca hagas de menos eso, en donde si eres fiel en lo poco, en lo mucho se te va a poner. Si puedo estar en un semáforo, pero lo voy a hacer constantemente. Y me llama la atención que tenía una visión de grandeza. Decía: yo voy a llegar a otro lugar, y se estaba preparando para ello. Incluso me llama la atención en este tiempo que hemos estado a lo mejor en casa,
¿cuánta oportunidad tendríamos de aprender un nuevo idioma como lo hizo Estefan? De aprender una nueva destreza. Pero sobre todo, quisiera ilustrar lo que dije desde el principio. Qué refrescante es escuchar que somos guatemaltecos, que hemos logrado grandes cosas, pero no hay una receta mágica. Los secretos del éxito son simples. Es la perseverancia, es una visión grande, es rodearse de las personas correctas, porque si se dan cuenta, Estefan decía, con otras personas lo hicimos, con su señora madre, con su familia, es decir, es un trabajo de equipo, como decíamos desde el principio. Una visión, una constancia, una preparación y un buen equipo. Así que yo me uno a las felicitaciones. Mi hermano, me da muchísimo gusto que hayamos podido compartir, porque en efecto las excusas es lo que uno se dice para no hacer alguna cosa, pero en realidad todo podemos hacerlo si nos atrevemos a construir nuestros sueños con esa fuerza que tú lo has hecho. Imagínate, Julio, 26 años, una historia con bastante dolor. Sin embargo, yo veo en Estefan algo que es la resiliencia. Él decidió usar su historia para apalancarse y de ahí saltar. Lamentablemente esa palabra, resiliencia, es una palabra que debería ser entendida por todo el que quiere ser empresario, porque el camino a ser empresario no es un camino lleno de flores, no es un camino así con una carretera sin baches, no, el camino a ser empresario es un camino duro, es un camino de dolor, de que el fracaso no es en sí quedarte tirado, sino el fracaso es una oportunidad para aprender y levantarte. Alguien decía aquí en un foro hace unas semanas, tienes que entender que en la vida, si te caes 6, asegúrate de levantarte 7. Y es algo pues hasta bíblico, ¿verdad? Entonces, realmente aquí vemos resiliencia, vemos pasión, vemos resistencia emocional al dolor, porque el dolor lo usó, Estefan usó el dolor para surgir, para levantarse. Y tú decías algo hace un momento, cuando estamos a cero, no hay de otra, todo es ganancia, no hay más para abajo. Me recuerdo hace años, me decía un empresario mexicano, perdí todo, Axel, eran 25 millones de dólares los que habían en mi empresa y en un día todo se cayó, todo se perdió. Entonces caí en una depresión, en una lamentación, en un victimismo. Pero un día dice que a medianoche se despertó y de repente dijo, oye, ¿dónde estoy? Estoy en el fondo, ya no hay más para abajo. Entonces lo que me toca aquí es utilizar la fuerza interior propia y ahora empujarme hacia arriba. Y cualquier paso, por pequeño que sea, voy hacia arriba. No hay de otra. Entonces, nuevamente, felicidades, Estefan. Ahorita vamos a volver a platicar un poquito porque me llama la atención. Psycho es una tienda online. Quiero que nos cuentes un poquito. El club de inversiones me llama la atención. Me interesa que nos hables y me interesa que nos hables también de la Casa del Árbol, porque muy creativo el concepto. Pero me quedé con Julio en algo que dijiste acerca de la visión. O sea, un emprendedor, un empresario tiene que tener la capacidad de gerencia, la capacidad de ser técnico y la capacidad de ser visionario. O sea, eso es inmenso, mano. Eso es algo poderoso. Ahora bien, la pregunta aquí, Julio, es, si yo soy visionario, soy el optimista, soy el soñador, yo sueño que mis empresas van a llegar a ser macros, pero no tengo esa capacidad hoy por hoy de gerenciar, y mucho menos la parte técnica la tengo, pero no la he desarrollado. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que un empresario en esa posición ahora debe de hacer para cubrir esas tres palabras al full y ahora crear una macroempresa? Pues yo te diría que primero la humildad de reconocerlo, porque a veces podemos creer que lo podemos hacer todo y sin reconocerlo. Lo segundo, hay que
contar con ese talento. Y ese talento puede ser que contrates a alguien o asocies a alguien. Es fundamental darnos cuenta que si no puedo comprar ese talento, debo de tenerlo de alguna forma en el equipo. A veces tampoco se vuelven tus socios, pero sí tus mentores. Lo que es un hecho es que eso tiene que estar representado en tu negocio, los 3 roles. Todos hablamos de un Saúl Méndez y vemos a un Emilio Méndez, que es el creativo, pero vemos a un Saúl Méndez, que es un operativo extraordinario. Vemos a un Panifresh, donde tú tienes a un Juan Carlos Páez, que es el creativo, pero tienes a su esposa Connie, que es brillante en operaciones. Entonces tú ves que es un trabajo de equipo. Yo mismo todo lo que hago, tengo un equipo que me respalda y que me ayuda a hacer todo lo que yo hago. Las personas dicen, no, Julio Zelaya, yo no sería nada sin mi equipo. Tengo gente que es brillante, que admiro y que hacen las cosas 1000 veces mejor que yo. Y esa es la clave. Darnos cuenta que el éxito no es el llanero solitario, el emprendedor que lo hace todo, el Superman. Esa es una falsa idea, porque los grandes emprendedores se rodean de un equipo de personas brillantes. Y a mí me encanta rodearme de personas que tienen 3 características. Yo siempre que contrato a una persona, 1, busco que le apasione lo que hacemos. Me encanta que cuando vayan a dedicarse a algo, se le iluminen los ojos y que brillen haciendo lo que quieren hacer. 2, que tengan un estándar de excelencia. A mí me encanta que me quieran sorprender con su trabajo. Y cada vez que viene alguien de mi equipo y me dice, mira, te hicimos esto, quiero que lo veas. Y yo, wow, eso para mí es extraordinario. Y 3, que no necesiten supervisión. Esa variable, yo así les digo, miren, si yo los tengo que supervisar, no pueden estar en mi equipo porque yo soy un pésimo microgerenciador. Pero les voy a dar toda la potestad para que puedan usar su grandeza, pero no quiero supervisarlos. El día en que te tenga que supervisar es que me equivoqué en haberte contratado. Entonces me gustan 3 cosas: autogestionables, que busquen la excelencia y que les apasione lo que hace. Te diría que esa ha sido la fórmula de éxito de mi equipo, pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes cómo contrato? En mi empresa las contrataciones son en equipo. No puede venir Julio Zelaya a contratar a alguien en el equipo sin que los demás lo hayan aprobado. Porque pasa algo curioso. Las personas de mi equipo saben reconocer cuando alguien no va a hacer clic. Y rápidamente me dicen, no va a funcionar acá. no va a funcionar. Y creo que es confiar en el equipo. Hay ocasiones donde mi equipo me ha dicho, mira, te equivocaste con esa contratación. Y acá tengo que dar un consejo empresarial, que va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero yo soy lento en contratar, pero soy rápido en despedir. Pero te voy a decir por qué. No porque alguien me decía, mira, es que las empresas por eso son SA, porque son sin alma. Y creo que ese no es la filosofía, sino yo creo que cada persona tiene un propósito único y un lugar que le va a ayudar a cumplir su propósito. Si esa persona está en un lugar equivocado, a veces mi empresa es el lugar equivocado. Yo creo que le hago un daño a esa persona porque tiene talentos en otras cosas. Recuerdo una persona que le apasionaba la política. Tú lo escuchabas hablar y le apasionaba. Yo le decía, mira, ¿por qué no emprendes en eso? No, porque me da miedo, porque hasta que le decía, mira, si tú no tomas la decisión, yo te voy a despedir. Pero te voy a despedir no porque no me agrade que estés en mi equipo, sino porque tú me confiaste que tienes un propósito que te apasiona. Y tú no te imaginas, esa persona, en efecto, un día me dijo, Julio, voy a renunciar. Y yo, lejos de ponerme triste, le dije, mira, yo me gozo porque te voy a ver con éxito. Y en efecto se dedica a asesorar múltiples temas de políticos en Latinoamérica y eso le apasiona, lo hace excelente, pero lo hace por la razón correcta. Creo que el propósito con el que hacemos las cosas es fundamental. Y acá les di algunos ingredientes de qué podrías hacer tú en tu emprendimiento. Y estoy tratando de hacer una autopsia también de lo que escuché de Stefan, porque en su historia él comparte cosas que le apasionan, pues tú lo ves en su rostro, comparte que fue un trabajo en equipo,
comparte también que hubo un tema de visión, porque te habló una persona con la humildad de decir, yo venía de esto y cuando tuve éxito también no lo supe administrar. A mí, Estefan me sacó una sonrisa cuando dijo con su curso de los $22,000, les voy a contar públicamente una cosa que yo creo que nunca había contado. Me da vergüenza reconocerlo, pero para que vean la idiotez. Yo recuerdo que vendí una de mis empresas a un grupo gigantesco y tuve la escena como del aprendiz, ¿verdad? O de Shark Tank, cuando te ofrecen el chequezote y tú dices, wow, vendí y voy a tener el chequezote. Yo me recuerdo que tenía una urgencia de firmar la transacción y que me dieran el cheque, y había pedido el cheque de cierto banco porque había hecho una cita a las 6 de la tarde en un concesionario de vehículos de lujo para comprarme un carro de lujo. Así de idiota, imagínense ustedes, yo estaba sufriendo no por celebrar, sino para irme a gastar lo que había, no, ni siquiera lo había recibido, ya me lo estaba gastando. Y eso es lo que uno se da cuenta, pero en ese aprendizaje, en lugar de invertir más en el negocio, yo me fui a comprar un carro. Y ese aprendizaje ahora lo puedo compartir con total tranquilidad, decir, sí, con qué razón quebré mi siguiente empresa, no estaba listo para... Pero quiero que vean algo interesante, tanto Estefan como su servidor, darnos cuenta que lo interesante es la travesía de emprender, el viaje, disfrutarnos de ese proceso de subidas y de bajadas. Porque si tú piensas que eres tu empresa, el día en que tu empresa fracase, vas a pensar que tú también eres un fracasado. Porque Julio Zelaya ha fracasado un montón de negocios, pero Julio Zelaya no se considera un fracaso, sino que yo digo, ok, esto vino, no funcionó, ¿qué más vamos a hacer? Así que yo le diría a las personas que vean en nosotros que les compartimos una historia de vida, pero estamos en un momento de crisis, en donde podemos perder un empleo, podemos perder la empresa, pero no dejes de ser tú mismo. Esa esencia que tenemos, creo que eso es lo que no hay que perder, y pensar que todo viene y va, pero no pierdas el gozo de hacer eso que amas hacer. Wow, qué profundo, qué interesante, qué lindo mensaje el que acabas de entregar, Julio, porque creo que lo que acabas de decir enmarca muchos factores. Número uno, enmarca que cuando eres parte de un equipo, pues esa responsabilidad, ese anhelo, esa pasión, esa entrega hacia lo que vas a hacer, que lo hagas con amor, que lo hagas con pasión, que lo hagas con entrega, para que realmente surta un efecto. Pero aquí también estás hablando de algo que yo hablo mucho de este tema, que es la autoestima. Pero a veces la autoestima de nosotros se refleja en el negocio. No porque las cosas salgan mal, es porque eres malo, sino que recuerda, hay dos clases de mente. La mente corrige lo que salió mal para mejorarlo. La mente que cree que lo hizo mal por terceras personas, porque algo sucedió, porque el cielo hoy no estuvo azul, etcétera. Entonces nacen las excusas. Entonces aquí es donde viene a que el empresario esté pasando por lo que esté pasando, su autoestima tiene que estar fija, tiene que estar determinada. Y esto es trabajar con la mente. Y aquí viene el caso de Estefan de nuevo, donde él tenía claro su destino. Por dónde estaba pasando, eso era lo de menos. Dolor, aflicción, penas, tristeza, lo que fuera. Él sabía que iba hacia el cumplimiento de un propósito. Entonces, la autoestima. Creo que yo de lo que has hablado, Julio, en estos 3 puntos, yo rescataría esto como la pregunta. ¿Cómo te sientes con tu autoestima? ¿Qué le dices tú? Un día alguien publicó en Facebook una frase, una carta a mi yo, decía. Y hasta yo la copié y después la compartí también porque me encantó. O sea, no importa cómo estás, hoy por hoy somos tú y yo.
Vamos a surgir y vamos a salir. Tenemos muchas batallas que ganar todavía, pero esa mentalidad es la que tenemos que cultivarla. Entonces, ahí es donde lo que Julio enmarca es tener esa visión, tener esa capacidad gerencial o traer a los mejores, pero unirte a los mejores, unir a los mejores a tu equipo y esa parte técnica. Ahora me voy con Estefan. ¿Cómo, de dónde nace Psycho? ¿Dónde viene Psycho? Gracias, Axel. Bueno, Psycho, la verdad es una idea un poco mezclada. Lo que yo quería hacer era tener una empresa donde probar que el capital de inversión no fuera tan grande y me diera pues el chance de probar el mercado. Cuando yo abro Psycho, ya había estudiado empresa, ya sabía, por decirlo, bueno, yo pensaba que sabía lo que iba, pues. Entonces Psycho nace de la idea de crear un negocio electrónico completamente. No tengo tienda física, más que una página en Instagram y eso es todo. Y uno piensa realmente que es abrir el negocio y los clientes llegan. No, eso no es cierto. Uno tiene que aprender. Aprendí muchísimo de Psycho, de hacer embudos de ventas, de cómo hacer una publicidad efectiva, el costo de conseguir un cliente, que son cosas que aprendí en la acción, que cuando hicimos el club de inversiones con mis socios anteriormente no teníamos una idea de qué estábamos haciendo. Entonces en Psycho yo ya había sabido que, ok, esto fue todo lo que yo hice mal la primera vez que abrí una empresa. Voy a intentar no cometer los mismos errores que hice. Definitivamente estaba seguro que iba a cometer nuevos errores y los hice. Y me encantaba esto que decías de la autoestima. Y yo creo que Julio lo tiene sumamente claro. Es así, o sea, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la empresa, si no fracasas es porque no lo has intentado. Si tú crees que tu idea es perfecta es porque no la has puesto en el mercado y porque no has visto cómo la gente responde. Porque todo en nuestra cabeza se ve de una cierta manera hasta que empieza a pasar. Entonces, Psycho es mi tienda en línea de ropa, donde aprendí cómo usar un courier, cómo traer mercadería de otros países. También aprendí cuánto cuesta conseguir un cliente. Aprendí sobre entregas, sobre logística. Pero aprendí algo y me encantaba lo que Julio decía, porque aprendí mucho. Lo que más me sirvió es que aprendí sobre mí, que tal vez era muy, muy bueno dirigiendo gente, pero era pésimo supervisando. En mi empleo actual, es eso, o sea, yo busco gente que tenga el empoderamiento de tomar decisiones y también, por decirlo de alguna manera, el valor de decir, ok, aquí fue donde yo fallé, esto hice para corregirlo, o así lo corregimos. Entonces, Psycho me ha servido mucho para aprender sobre empresa y para ir probando nuevas técnicas sobre cosas que quiero intentar en futuros emprendimientos que sé que van a venir. Y prácticamente así surge Psycho, del deseo de querer probar el mercado. Excelente, excelente, Estefan. Una pregunta, Estefan. ¿Hacia dónde va Psycho? ¿Dónde ves Psycho en los próximos 5 años? Esa es una pregunta genial. Yo veo a Psycho como... A mí me gusta mucho la música y las cosas como raras, por decirlo así. Y aquí en Guatemala cuesta un montón conseguirlo. Es complicado. Y tiende a salir caro, porque hay poco. Eso quiere decir que podemos encontrar un pequeño nicho en el mercado de venta de ropa diferente, que no es común de conseguir acá, sino que tienes que pedirla en Amazon. Entonces, en vez de irte a Amazon, que tu opción sea Psycho. Es como, quiero comprarme una camisa de tal grupo musical y en vez de ir a pagar, no sé, $50 en Amazon, voy a pagarle esta cantidad a Psycho y que me lo traigan a la puerta de mi casa. Pienso mucho todo esto del virus, la pandemia. Yo hago la broma que quiero ser el Domino's Pizza de la ropa. Porque ¿qué pasa si este viernes tienes algo importante, pero quieres estrenar una camisa, pero vivimos en un lugar de mucho tráfico y no tienes tiempo de irte a comprar? Entras a Psycho, haces tu orden y en menos de 30 minutos tienes la camisa en tu casa para que te la puedas poner. Yo y mis sueños de emprendedor, definitivamente. Pero... Pero esta pregunta yo se la hacía a Estefan, Julio,
porque es una pregunta que yo se la he hecho a muchos empresarios. ¿Dónde ves tu negocio en X tiempo? Y las respuestas son bien claras. Hay personas que dicen, bueno, como Estefan, mi visión es esto, esto y esto, y lo explicó sin tanto pensamiento. El pensamiento ya está creado, ya está hecho, ya el subconsciente mandó el mensaje claro. Pero hay personas que dicen, bueno, pues habría que ver muchas cosas, lo voy a analizar, a ver hacia dónde Dios me quiere llevar, dependo de Dios, muchas cosas. Entonces, creo que aquí, en lo que Julio decía, esa visión, hay que tenerla clara. Y algo que Julio decía es la mente pequeña. No pensemos en pequeño. Julio decía lo que le causa cuando alguien dice mi negocito. O sea, yo creo que son palabras que deben ya ser eliminadas de su mente. Guatemala es un país lleno de oportunidades. Guatemala es un país que yo le llamo el país de los pies descalzos. Creo que el público ha de conocer la historia de los pies descalzos, de la empresa que vendía calzado, pero mandaron a un vendedor a una ciudad donde todo el mundo andaba descalzo. El primero, lejos de inspirarse y motivarse, dijo, oye, aquí no voy a vender nada porque nadie conoce de esto. Pero luego mandaron a otro y era el peor vendedor de la empresa. Pero cuando vio a todo el mundo descalzo, le dijo, wow, aquí me voy a hacer millonario porque voy a calzar a toda esta gente. Yo honestamente les digo, yo en muchos sectores miro a Guatemala como el país de los pies descalzos, un país lleno de oportunidades, un país lleno de nichos de mercado que hay que cubrir. Entonces, pero tenemos que atrevernos a pensar como Estefan, o sea, ser el Amazon en Guatemala. Tenemos un grupo en Camipime y un día yo puse la pregunta, ¿quién de ustedes ya tiene el plan estratégico para generar su $1,000,000 mensuales? Curiosamente, de los 200 y tantos ahí presentes, solo 2 personas contestaron yo. Los demás dijeron, en Guatemala es imposible, en Guatemala eso no se puede. Pero luego les pregunto la edad. Y uno de los problemas es la edad. Y aquí te quiero preguntar a ti algo, Julio. ¿Qué piensas de la edad para poder, qué tanto impacta, qué tanto nos afecta la edad para el emprendimiento en Guatemala? Mira, me gustaría decirte la respuesta que creo firmemente y luego te voy a decir lo que dicen las estadísticas. Lo que creo firmemente es que la edad es como cualquier otra variable. Te puedo mostrar ejemplos de personas que han emprendido a los 44 años, como fue Sam Walton, que empezó Walmart a los 44, como el coronel Sanders, que empezó Kentucky Fried Chicken después de los 70. Es decir, no hay edad. Eres muy joven o muy grande. Eso no es una limitación. Mi abuela misma tiene 86 años y sigue tratando de vender bienes raíces y la veo emprendiendo y aprendiendo a usar WhatsApp. Es decir, no hay excusa. Ahora, ¿qué sí nos dicen las estadísticas? Hay una mayor propensión a ser más cuidadosos en cuanto a tomar riesgos a medida que avanzamos en la edad. Y esto es una variable que es humana. Cuando yo por supuesto, yo hoy tengo 40 años, no soy lo arriesgado que era cuando tenía 25. Pero eso es porque ahora tengo hijos, tengo responsabilidades, tengo personas que trabajan para mí, que tengo que velar también por otras familias. Y creo que vas entrando a un momento en donde ya tomas más riesgos calculados, no por la edad, sino que la edad está vinculada a otras responsabilidades y a otro tipo de vida que tú empiezas a tener. Y cuando vas progresando, tu costo de oportunidad es mayor. Cuando tú tienes, por ejemplo, 60 años, tú sabes que ya no puedes darte el lujo de volver a empezar en ciertas cosas que te van a tomar muchos años. Así que es un tema que sí, la edad tiene que ver, pero es natural. Tú dices, ya no tengo todo el tiempo a mi favor. Cuando tengo 25 años, yo creo que tengo todo el tiempo a mi favor. Pero a los 65 ya no creo que tengo todo el tiempo a mi favor. Así que es una variable más de perspectiva de tiempo. Pero creo que no hay excusa para empezar. Conozco personas que a cualquier edad han hecho cosas extraordinarias.
que inspiran. La edad no debería ser un obstáculo para emprender. Lo que sí es un hecho es que tenemos menos tiempo que otras personas. Y suelo decir que el tiempo, esa es la única variable que sí en definitiva es la única que no recuperamos, porque tiempo es igual a vida. Y la vida es lo único. Imagínate, tú a esta entrevista que tuvimos no le dedicamos tiempo, sino es vida. Estamos entregando un par de horas de nuestra vida a esto que estamos haciendo. Y por lo tanto, cuando vemos que todo lo que hacemos es vida, ahí debiésemos de pensar a qué cosas les voy a decir que sí y a qué cosas les voy a decir que no. Y esa creo que es la variable de un buen empresario, saber a qué le dice que sí. En una ocasión le preguntaron a Steve Jobs cuál era su trabajo y él dijo decir que no, porque cuando eres exitoso te caen muchas oportunidades y uno tiene que ser más cauto y más sabio, saber a qué le digo que sí, pero a qué le digo que no. Excelente. Quiero comentar algo. En una ocasión, Mandino, que fue uno de mis mentores, dijo, la edad es crucial para determinar cómo pensar. Sin embargo, cuando de triunfar se trata, la edad no es excusa. Entonces, realmente yo hacía esta pregunta porque en Guatemala, creo que es América Latina el problema, pero voy a hablar de Guatemala como tal. En Guatemala muchos nos agarramos de la excusa, no es que ya arriesgar a esta edad, dice, empezar de nuevo a esta edad, ya mi edad ya no está para eso. Entonces, creo yo que la edad sí tiene todas esas variables, pero la edad no es el punto para decir ya no, o ahora sí, sino que es el factor, vuelvo a lo que decía, la autoestima. A mí me encanta la historia de la Biblia, cuando aquellos 12 hombres fueron a ver las tierras prometidas y todos regresaron, pero uno de ellos dijo, mira, yo tengo 80 años, pero fuerza como de 40, y yo le voy a entrar porque esa tierra va a ser mía y de los míos y punto, y se acabó. O sea, así. Yo creo que aquí determina algo. El buen empresario tiene que tener carácter. Ahora yo te quiero preguntar, Julio, ¿cómo debería ser el carácter de un empresario para ser exitoso? Bueno, la palabra que te diría en principio es ser auténtico. Creo que en la medida en que tú tratas de ser alguien más, ahí es donde empieza el problema. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el propio? Creo que Dios nos dio a cada quien una esencia personal, cosas que nos apasionan, cosas que son talentos específicos. Y yo empezaría por eso. Un buen empresario se conoce a sí mismo y es auténtico y coherente con lo que hace. Y no tratas de copiar a nadie más. Creo que la principal ventaja competitiva de todo empresario se llama Yo S.A. Y me gusta decir que Yo S.A. es una empresa que funda otras empresas, trabaja para otros, pero a la empresa que más le invierto se llama Julio Zelaya, porque esa es la única que voy a tener hasta que me muera. Esa empresa llamada Julio Zelaya es la que trato de tener buenas relaciones, de tratar bien a las personas, de tratar de cuidarme, de tratar de entender, como me enseñó mi papá, el día en que crea que yo soy la gran cosa, Dios nos puso un recordatorio que todos vamos al baño. Y me llama la atención que eso nos hace pensar, no somos nada. Mira, incluso en esta época, mis queridos amigos y amigas que nos ven, un virus microscópico nos tiene a todos de cabeza. Ahí nos damos cuenta de la fragilidad del ser humano. Entonces, ¿qué carácter debiese tener un empresario? Alguien auténtico, alguien que se conozca. Pero sobre todo, yo hablo de una persona que tiene dos disciplinas, la disciplina de la playa y la de la montaña. Para mí, un empresario que tiene éxito tiene una disciplina de montaña, ver en perspectiva las cosas, tener una visión amplia, pero también tiene una disciplina de playa. Para ir a la playa necesitamos descalzarnos y tocar la realidad de primera mano. Si solo pasamos en la nube pensando voy a ver a mis clientes con estudios de mercado, en lugar de descalzarme y hablar con la gente directamente, vamos a fracasar.
pero por otro lado no podemos pasar todo el tiempo en la calle. Tenemos que también hacer estrategia para poder dirigir. Así que te diría que esas son para mí las tres claves: ser auténtico, vivir una filosofía de montaña, pero también una de playa, tocar la realidad, pero también podernos abstraer y soñar con una visión. Excelente, excelente. Voy a ir a unos comentarios de los participantes. Dice Marta Alicia, es digno de admirar a Estefan. Felicitaciones y qué bueno que todos los jóvenes fueran así. Hoy sabemos que querer es poder. Que Dios te bendiga. Carolina Menchú dice, eres una persona de ejemplo a seguir. Edith Pineda, rodearse de las personas que creen en ti, de las que ya están donde uno desea estar. Marco Polo Recinos, gracias Camipime por esos contenidos de oro. Esto aquí pongo énfasis, gracias a Julio Zelaya que aceptó esta invitación. Julio Zelaya es un personaje con muchas ocupaciones, pero con cariño, con amor a nosotros, nos está dando ese corazón, nos está entregando esa sabiduría que ha venido adquiriendo. Y yo les puedo garantizar que la sabiduría que Julio Zelaya y Estefan nos está compartiendo hoy, en ese transitar ha habido cansancio, ha habido dolor, ha habido frustración, han habido caídas, pero hoy estamos escuchando nosotros cómo es ahora el proceso. Pero esto nos pone a nosotros en el procedimiento. Esto es como caminar el desierto. No sé cómo va a estar todo. Voy a encontrar serpientes, voy a encontrar alacranes, va a haber mucho calor, no voy a encontrar agua, tengo que aprender a sobrevivir. Pero si voy con alguien que conoce o alguien me contó cómo es el camino, vivo recordándome de lo que esa persona contó. Eso es lo que yo quiero que hoy todos los que nos sintonizan tengan claro. Lo que Julio Zelaya dijo, lo que Estefan dijo, porque son personas que ya han pasado por ese camino. Y eso no significa que a usted no va a pasar por ese camino. Usted también va a pasar por ahí. Pero recuérdese, en los momentos más dolorosos de la vida, recuérdese lo que estos hombres están diciendo. Así que Carlos Coyoy dice, genial la frase, si caigo 6 me levanto 7. Definitivo. Esther Ruedi dice, gracias por las experiencias que nos comparten. Marco Polo dice armonía en todas las piezas sincronizadas, autogestión, excelencia, motivación, excelente. Dice Talía Rojas, un negocio fracasa, pero nosotros debemos seguir adelante. También aquí dice, es importante hacer lo que te gusta, porque si te gusta lo harás con pasión. La inteligencia emocional, sí, aquí ya tocamos ese tema hace unas semanas y lo vamos a volver a tocar porque creo que es la clave, la inteligencia emocional es clave. Dice Sandra González, qué historias más inspiradoras, un privilegio escucharla, soy seguidora y fan de Julio Zelaya desde hace varios años, desde su libro La travesía del emprendedor. La primera vez que lo escuché fue en la iglesia del Shaddai, dice. Y Estefan, tengo un año de conocerte y hasta hoy escuché tu historia completa. ¡Wow! Realmente admirable cómo has construido tu historia. Le agradezco que Estefan compartan el enlace de su empresa. Sí, claro, eso lo vamos a hacer en un momento. Edith Pineda dice, Caleb, sí, yo decía de Caleb, el hombre que dijo, yo tengo 80 años, pero estoy todavía como de 40. Isidro Chiroy dice, brillante los invitados, dice, salud desde Sololá. El carácter de un empresario es ser buena persona. Felicitaciones, Julio. Dice, esta charla deben verla, escucharla muchos. Ojalá pueda verse en diferido para que la vean mis hijos. Felicitaciones. Sí, esta charla queda en la página de Camipime y también se va al canal de YouTube, así que ahí la pueden ver en el canal de Camipime, en YouTube. Qué grandeza de empresario, dice. ¿Cómo empezó y dónde se encuentra el día de hoy? Felicitaciones, digno de imitar. Hugo Lara dice, experiencias vividas, una universidad de la vida. Gracias por darnos tanto. Vamos a ir aterrizando hacia recopilar todo el conocimiento que hemos adquirido. Julio Zelaya empezó hablando de competencias para visión corporativa. O sea, aquí lo que queremos es que ya dejemos de pensar en lo chiquito.
y ahora usted empiece a pensar en lo grande, en lo grandote, en lo macro, que sueñe en grande y que le empiece a dar a su cerebro, a su mente, esos mensajes de que usted ya no le gusta lo bueno, sino ahora le gusta lo grande. Ahora usted se ha hecho enemigo de lo bueno. Ahora usted se hace apasionado por lo grande. Julio empezó hablando de las competencias, llenarnos de la información correcta, adquirir la información de fuentes correctas, atraer a los mejores a su equipo, crear equipos. O sea, es cierto, solo no se llega a ningún lado y eso es una gran verdad y hay que trabajar en equipo. La adaptabilidad. Aquí me llama la atención y lo decía Roberto Becker en una ponencia de estas. Roberto decía que tenemos que hablar de la crisis en positivo. La crisis no es para andar llorando, la crisis no es para estar en el sufrimiento, la crisis es para pensar qué puedo hacer. Entonces ahí es donde entra la importancia de la adaptabilidad. ¿Qué consejo, qué sugerencia, qué le dirías tú a los que nos sintonizan, Julio, para ya no hablar de la crisis en negativo, sino hablarlo en positivo? ¿Qué sugerencia das tú a ese tema? Bueno, vuelvo a decir lo mismo, de quién te rodeas, porque me encanta rodearme de personas que están haciendo cosas diferentes en medio de esta crisis. Yo te voy a decir qué hice yo. A mí, dado que me encanta rodearme de personas que admiro, pero por otro lado, compartir eso con más personas, me propuse hacer algo los domingos. A mí los domingos me daba mucha depresión porque decía, yo ya no quiero escuchar más las noticias. Cada vez que escuchamos los casos y todo, hagamos algo diferente. Y empecé los domingos a hacer entrevistas a las 5 de la tarde de personas a las que admiro. Y empecé a hacer un programa que después, que en principio era para mí, porque decía esto me va a servir a mí para motivarme yo, pero por otro lado aprender de las personas que están haciendo grandes cosas y compartirlo con los demás. Después se volvió algo que me inspiraba cada semana. Y creo que eso podemos hacer. ¿Qué estamos llenando nuestra cabeza todos los días? Pero por otro lado, buscar nuevas oportunidades. Yo te puedo decir que si tú escucharas una conversación mía de febrero, yo me quejaba que viajaba casi 300 veces al año para poder hacer eso que me apasiona. Y recuerdo decirle a mi familia, no, estoy cansado, ya no quiero más vuelos. Y como que Dios me hubiera dicho, bueno, concedido, ya no vas a viajar más. Ahora, bueno, reinventate. Pero te prometo que este ha sido un proceso de aprender de cosas nuevas, desde cómo hacer mejores transmisiones vía redes sociales, aprender. He leído de nuevas cosas que nunca había tenido que leer, pero me está apasionando el proceso. Recuerdo en una ocasión le pregunté a un empresario que es de los billonarios más importantes de Latinoamérica. Le decía, mira, ¿por qué vas a trabajar en las mañanas? Si tú ya tienes suficiente riqueza para ti, para tus hijos, para tus nietos, bisnietos, tataranietos, ¿por qué vas a trabajar? Cuéntame. Me dijo, porque yo estoy enamorado no del resultado del juego, sino del juego. Y me encanta disfrutar lo que hago todos los días. Ya no se trata de cuánto dinero voy a hacer. Ese es el resultado del juego. Es como si tú dijeras, solo voy a ver un partido de fútbol para ver quién ganó, quién perdió. Es disfrutarme de cada minuto del juego. Y con eso me quedo yo como empresario. Trato de levantarme en las mañanas y decir, ¿cómo hago que hoy valga la pena para mi negocio? ¿Cómo aprendo algo nuevo? Pero eso implica cómo me protejo también de eso que veo afuera. Y quiero resumirte esto. Creo que todos tenemos 3 enemigos. El enemigo interno, que es esa vocecita con la que hablamos todos los días, que es una. Si tenemos más de una, si hay problemas psiquiátricos importantes, tenemos una voz con la que conversamos. 2, el enemigo externo, que es todo lo que escuchamos, leemos, las malas noticias. Hay que cuidarnos del enemigo externo también. Y 3, el enemigo íntimo. A veces es esa familia que porque te ama, te quiere proteger y te dice, mira, ten cuidado, no emprendas, no hagas eso. Y no estoy diciendo que no escuchemos consejo. Por supuesto que hay que escuchar esa voz interna, hay que escuchar lo que vemos afuera, hay que escuchar las personas que nos aman,
pero hay que atrevernos a seguir nuestra voz interior y eso que realmente nos apasiona. Me llamaba la atención que Emilio Méndez, ahora que lo entrevistaba este domingo pasado, me decía, tenemos que ser un tanto rebeldes, porque solo los rebeldes pueden ser aquellos que logran construir sus sueños. Y a veces tenemos que atrevernos a desafiar las estadísticas y creer que yo sí voy a ser ese empresario que logre una multinacional dentro de un país. Porque sabes una cosa, los guatemaltecos, cuando estamos fuera, yo lo veo cada vez que toco la tierra de otro país, veo lo bueno que tenemos. Y en una ocasión en Estados Unidos me decían, Julio, ¿y cómo sabes de tanta cosa? Porque en mi país, si no sé de todo, no puedo comer. Yo tengo que aprender de finanzas, de marketing, de todo. Pero eso es lo que dejamos de verlo, que tenemos mucha chispa, somos chispudos, pero ahora hay que ponerlo en la práctica y construir grandes cosas. Buenísimo, Julio. Pues vuelvo a decir el punto. Estamos hablando de visión corporativa desde la pyme. Y aquí creo que se han dicho ya muchísimas cosas importantes, trascendentales, clave para pensar. Me encanta lo que Julio acaba de decir, crear una multinacional. Yo creo que esa debe ser la visión. Yo creo que Estefan ya tiene eso bien claro. Él quiere hacer una multinacional en Guatemala, en el mundo de la moda, en el mundo de la ropa, en el mundo del internet. Creo que eso es fundamental. Aquí es donde uno de los puntos es que nos cuesta hablar de la grandeza de nuestros sueños, porque a veces tenemos miedo a que los sueños nos se hagan realidad. Ahorita que tú decías este tema de lo que te dijo este hombre multimillonario, estoy enamorado no de los resultados, sino del juego. Y viene un punto interesante que una vez alguien me dijo, mira, si te tiras al mundo de los negocios, vas a sufrir, me dijo. Y el sufrimiento es duro. Debes de pensarlo bien. Ahora te puedo decir, 20 años después, tenía toda la razón. El sufrimiento es duro, o sea, es duro, porque el empresario para convertir una empresa en una transnacional, en una macro o en algo interesante, va a pasar por un proceso de mucho sufrimiento. Pero ahí es donde vienen estos principios, ¿verdad? De ya dejar de pensar en pequeño y pensar en grande. Agarrar una visión de excelencia, soltar la tendencia de individualistas. O sea, yo hago las cosas, yo las hago, yo las pienso, yo las impulso, yo. No, hay que hacer el equipo, hay que hacer el equipo. Y ahora, recordar que no importa de dónde tú vienes, sino importa hacia dónde tú vas. De dónde vienes no es tan importante. Lamentablemente en nuestra cultura latinoamericana somos muy dados a impulsar, a machetear, a martillar de dónde venimos. Pero no, aquí ya no importa de dónde vienes, importa hacia dónde vas. Y recuerden los tres conceptos que Julio dice: la visión, la gerencia y la parte del tecnicismo. Y aquí es donde, si tú eres el empresario visionario y tienes claro hacia dónde quieres ir, pero entiendes, reconoces que en la parte gerencial tienes debilidades, entonces ahora preocúpate por traer a los mejores. Y ahora, ¿cómo aprender a conseguir a los mejores? Eso es clave. Luego, en la parte de tecnificarte. Si tú eres el visionario, pero ahora necesitas traer a la gente que va a ser la parte técnica. Y como decía Julio, esas personas que te van a sorprender con lo que van a hacer por ti, por tu empresa. Obviamente, en un negocio nunca van a hacer las cosas perfectas, pero siempre se va a poder avanzar sin importar las circunstancias. Vamos a ir aterrizando con Estefan. Estefan, ¿cómo se llama tu página en Instagram? Porque hay personas que están preguntando dónde te pueden encontrar para comprarte, para que les mandes esa playera en 30 minutos o gratis, dicen. Gracias, Axel. Bueno, me pueden encontrar por mi nombre en todas las redes sociales como Estefan Ortiz. Psycho lo encuentran como Psycho Guatemala, La Casa del Árbol como La Casa del Árbol, Guate Emprende como Guate Emprende. Y
pues, si me permite, si Guatemprende es una plataforma para todos. El proyecto, yo siempre he dicho, yo tuve la idea, pero esto no es mío. Esto es de todos nosotros. Todo el que tenga una idea y quiera una entrevista, quiera posicionarse y quiera dar a conocer su producto, pues acá estamos. Incluso en estos tiempos de virus y todo esto, lo que Julio decía es cierto. Los humanos somos así de chiquitos. Así de chiquitos. Que vino un virus, nos cambió la vida. Y estamos en esta adaptación. Y si quieren hacer algo digital para poder dar a conocer su negocio, estamos a la orden. Realmente no hay... Uno de los grandes placeres de mi vida es ver a la gente apasionarse al hablar de sus proyectos. Entonces, me pueden seguir en todas las redes. Para mí será un gusto. Platiquemos. Estoy en busca de crear mi equipo. Entonces, si tienen alguna idea de negocio, podemos platicar, pues será más que un gusto escucharlos. Y gracias, Axel, Julio, la verdad, ha sido increíble esta noche compartir con ustedes, escucharlos. Para mí es todo un honor. Muchas gracias. Excelente, Estefan, muchas gracias. Dice acá, Carlos Coyoy dice, Julio, te he visto los domingos y es una gran experiencia de aprendizaje. Así que lo que empezaste para automotivarte, ahora está motivando a cientos, a miles de personas a nivel Latinoamérica, Julio. Así que excelente iniciativa. Y ahora, pues, lo que yo veo es que muchos nos hemos unido a este proyecto de hacer estos Facebook Live, de aprovechar la tecnología a favor de muchos factores que vayan enfocados al desarrollo, a la mejora continua, al crecimiento, a la expansión, al rompimiento de paradigmas que tenemos en Guatemala y eso pues nos impulsa. ¿Cómo te encuentran a ti, Julio, en redes sociales? Igual como Julio Zelaya, ahí tenemos todos los días contenido en YouTube, en LinkedIn, en Instagram y también en Facebook. Julio Zelaya, en todas las redes estoy para servirles y todos los días comparto diversas reflexiones, entrevistas y trato todos los días de agregar valor a las personas que me honran con seguirme en mi comunidad. Excelente, Julio. Bueno, para cerrar ahora, ¿cuál es tu última sugerencia, tu consejo, lo que tú le podrías decir a una persona como lo mejor, hablando de visión corporativa? Ya sea un emprendedor o un empresario existente, ¿qué le dices? Yo te diría que estamos en una época en donde estamos caminando por medio de un desierto, pero hay que tener una tierra prometida a la cual llegar. El mejor consejo que le daría a cualquier empresario, a cualquier persona, no importando el tamaño de tu negocio, hay que tener una tierra prometida por la cual construir y vivir. Si no tenemos una tierra prometida, nos enfocaremos en ver únicamente el desierto. Que esta sea una época en donde nos disfrutemos, donde demos frutos en medio del desierto, pero que en ese momento me robo la frase que tan sabiamente dice Estefan, los sueños hay que construirlos. ¿Qué estás haciendo hoy por construir y alcanzar tus sueños? Excelente, muchas gracias. Quiero, Julio, que hables en el cierre ahora. Tú tienes un programa que estás apoyando a personas que tienen el sueño, tienen la idea que consideran que pueden ser mentores, capacitadores, que pueden ser conferencistas, oradores. Tú los estás entrenando. Tú tienes un programa de eso. Platícanos, porque si en la audiencia hay alguien que tiene la capacidad y el deseo y el sueño, pero no sabe por dónde entrarle, tú sabes lo difícil que es ese campo. Ya tenemos años de estar en este segmento y no es fácil, pero tú has creado un programa y eso es admirable. ¿Cómo te pueden localizar? Ya lo dijiste en redes sociales, pero ¿cómo lo haces para que si alguien está interesado, pues te contacte? Pues en corto yo les diría que me busquen. A mí me apasionaba buscar cómo más personas podían ser exitosas financieramente, logrando tener impacto también en las demás personas. Y lo que empezó como una idea de franquiciar mis negocios, que pusimos muchos años a establecer qué nos había llevado al éxito,
decidimos hacerlo algo accesible a las personas, así que todo el modelo operativo de cómo funciona un consultor, capacitador, un coach, lo empacamos en una franquicia. En realidad es una franquicia donde tienes no solo la parte de educación, sino todos los procesos, las guías, cómo se hace negocios digitales y cómo se hacen negocios presenciales. Es como si fuera un MBA, pero también empresarial. Y lo empacamos en un programa que cuesta $500. La franquicia era lo que iba a costar la franquicia completa. Y tenemos una comunidad que se ha ido formando y los resultados han sido espectaculares. Y hay personas que están empezando sus negocios y yo concuerdo con Estefan. Yo me gozo cuando veo personas que me dicen, mira, ya empecé, estoy haciendo esto y la inversión la pagué con el primer webinar que di. Y eso a mí me encanta porque es no solo parte de mi propósito personal, sino que me gozo ver el éxito de los demás. Así que en mis redes sociales también hay más información de eso y en general me encantará poderles ayudar en la medida que pueda. Muchas gracias, Julio. Estefan, ¿cuáles son tus palabras, tu consejo, tu sugerencia que le das a un emprendedor, a un empresario en este momento con la vivencia que tenemos? ¿Qué le dices? ¿Cómo debe, gracias, qué debe pues hacer? Yo le diría a todos, gracias, yo les diría a todos que si tienen una idea, que si tienen un sueño, que luchen por ello, que si tienen el miedo, se atrevan a vencerlo, que disfruten del viaje, como bien decía Julio, que estamos acá para aprender, para dar y para soñar. Entonces, que se instruyan, que realmente, como tú lo decías, hace 20 años dijeron que el camino del emprendimiento era duro y que ibas a sufrir. Eso es cierto. Pero así como se sufre, así también uno aprende y uno se llena. Uno realmente prospera cuando uno entiende que hay propósitos muchos más grandes que uno mismo. Que realmente cuando uno deja de buscar el todo para mí y empieza a pensar el pastel es suficientemente grande para que todos tengamos una parte, para que todos tengamos nuestro nicho. Entonces, si tienes una idea, ve por ella. Pero los sueños, pues no se van a hacer solos, así que tienes que trabajar todos los días para poderlos alcanzar. Yo les diría, ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Estefan. Bueno, dicen algunos acá, Hugo Lara dice, ¿cuáles son los parámetros para situar a las empresas como micro, pequeña y mediana empresa? Es un tema que lo vamos a tocar en las próximas semanas. Dice aquí Edith Pineda, muchas gracias Julio Zelaya y Estefan por sus aportaciones, nos inspiran. Eric Agustín, se les agradece a los panelistas, buenos consejos, vivencias y gracias a Camipyme por este webinar. Así es, este webinar se hace pensando en tres cosas simples, pensando en crear una comunidad de guatemaltecos con sueños grandes, con mentes grandes y con pasiones grandes para cumplir propósitos grandes. Uno de los eslogans de Camipyme es creando país, produciendo desarrollo. Porque no hay forma de crear un mejor país que a través del desarrollo, y el desarrollo lo dan las empresas, pero lo dan aquellas empresas que construyen empresa para mejorar, para crecer, porque a mí me encanta la frase, ser emprendedor es aquella persona que está dispuesta a pasar por un camino, pero para llegar a un destino donde muy pocos llegan, porque ese es el fin. Entonces, Julio, muchas gracias, mi hermano. Yo te agradezco y te bendigo por esta oportunidad que nos diste. Nos enriqueciste inmensamente. Muchas gracias y que todo te siga saliendo bien y siga siendo bendecido como ha sido hasta el día de hoy. Muchas gracias, Estefan, por esta inmensa oportunidad que nos diste. Impactaste a nuestra comunidad con tu testimonio. Y yo creo que si hay gente ahorita que dice que no se puede, después de escucharte a ti, sigue creyendo lo mismo, yo le diría a esa persona, cómprese un mapa y ubíquese, o súbase a un árbol y madure, porque no hay de otra. O sea, más claro no se pudo hablar el día de hoy. Desde el equipo de Camipyme, yo les doy muchas gracias a todos por haberse sintonizado a este Facebook Live, uno más de los viernes. Gracias a nuestros panelistas. Dios me los siga bendiciendo. Gracias a cada uno de ustedes y a todas las personas que hacen realidad este webinar.
pues adelante. Esto es reconfortante. Así que hasta una próxima ocasión. Feliz noche a todos. Bendiciones. Damos por terminado esta transmisión.